Muy buenas noches. Estamos aquí con nuestros miembros del Colegio de Agentes Inmobiliarios. El día de hoy continuamos con nuestro 19 curso de actualización. Contamos con la participación de la magíster Fabiola Peñalosa, que ocupa el cargo de vicedecana del Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú, administradora de carrera y una excelente profesional que ha trabajado durante más de 13 años con todos los bancos habidos y por haber. Domina el tema de créditos hipotecarios, financiamiento, y me gustaría agregar que es mi ángel de la guarda, dulce compañía. Fabiola, no me desampares ni de noche ni de día. Las operaciones que realizo las hago con Fabiola. Ahorita hemos cerrado, ya mañana firmo de minuta de una super Sí. Ujú. operación. Qué lindo. Gracias, Fabi. Eres lo máximo. Así que adelante. Gracias. Bienvenidos a su 19 curso de actualización. Excelente, Karina. Gracias por la presentación y bienvenidos a todos los presentes, no por tomar la decisión de continuar capacitándonos, de continuar aprendiendo muchas más cosas, muchas más herramientas. Y la verdad que está bien que siempre ustedes pues sigan capacitándose, ¿no? La capacitación nos hace a que nosotros nos abran más el panorama, ¿no? Y de esa manera poder nosotros también enseñar a otras personas y viceversa, no todo es recíproco en esta vida. Quiero dar la bienvenida a Yari Valencia, a Ramiro Chipana, que también ya se unió. Buenas noches, bienvenido. A José Luis Ibarra, ¿no? Buenas noches, chicos. Si prenden sus cámaras sería genial, si no, tranquilos, no hay problema. ¿Ya? Y hoy en el curso de actualización, ¿no? Vamos a hablar de la importancia de la educación financiera. Es un tema en realidad que a veces nosotros nos olvidamos, ¿no? ¿Por qué es importante la educación financiera? ¿Por qué deberíamos nosotros como agentes inmobiliarios tener presente este tema muy básico y muy esencial? No solamente para nosotros, no solo para nuestros clientes, sino también para poder compartirlo con muchas personas, ¿no? Y bueno, la educación financiera, pues es un curso que les va a brindar muchas herramientas necesarias para que ustedes puedan tomar decisiones financieras inteligentes, ¿no? Y puedan lograr poco a poco los objetivos que ustedes puedan trazarse, ¿sí? Y bueno, mi presentación un poco, mi nombre es Fabiola Peñalosa Aguilar, soy licenciada en Administración de Empresas, actualmente tengo una maestría terminada en la Universidad Tecnológica del Perú, analista, como lo dijo Karina, en el sector financiero, trabajé más de 15 años en realidad en el sector financiero, ¿no? Actualmente vicedecana del Colegio de Agentes Inmobiliarios y también tengo mi código como agente inmobiliario registrado con el número 10815 ante el Ministerio de Vivienda. Así que sin más, muchas gracias. Esta es mi pequeña introducción y presentación. Y vamos a empezar ya explicando un poquito sobre la educación financiera. Dentro de la educación financiera, dentro de las estrategias que nosotros debemos tener en cuenta para el proceso de cada pauta que debemos tener en cuenta, está el presupuesto y el manejo del dinero. ¿Ya? Nosotros primero debemos aprender a crear un presupuesto efectivo. Debemos aprender a controlar los gastos, ¿no? Y administrar nuestro dinero de manera muy eficiente, ¿ok? Es importante que tú entiendas que el dinero, ¿no? Te va a ayudar a lograr tus objetivos siempre en cuando tú tomes decisiones inteligentes, decisiones acertadas. Bienvenido, César. Sí, entonces, para ello, nosotros debemos tener en cuenta del presupuesto cuatro aspectos muy importantes. Además que estos aspectos importantes, les comento, es una preevaluación que realizan las entidades financieras para nuestros posibles compradores.
Así que mucho atención, mucho ojo aquí Hola, porque Velasco, no te escucho mi clase. Se me ha es demorado. sobre, ¿no? Cómo ustedes tienen que informar y asesorar a sus clientes, ¿ok? Entonces, papel y lapicero a la mano porque tienen que anotar esto que es muy básico para que ustedes puedan entender cómo es que se le evalúa a un cliente básicamente y qué es lo que tenemos que saber, qué información debemos tener nosotros de parte de este cliente para que podamos hacerle una preevaluación, sin necesidad básicamente de estar esperando al funcionario del banco, ¿no? Para que nos pueda decir si realmente califica o no califica de repente para un crédito hipotecario, para un crédito personal, para un crédito de capital, de trabajo, de repente si es un comerciante y necesita, ¿no? Entonces, debemos tener cuatro aspectos muy importantes, ¿ok? La primera son sus ingresos. ¿Cómo vamos a identificar nosotros todos los ingresos que esta persona o el cliente tiene? Entonces, la manera más rápida de identificar sus ingresos es a través primero de su salario, ¿no? Si es una persona que de repente tiene boletas de pago, nosotros vamos a solicitarle en primer lugar sus boletas de pago. ¿Ok? Pero si es una persona de repente comerciante, ¿no? De repente tiene su negocio, entonces vamos a poder solicitarle sus boletas de pago, hacerle una evaluación exhaustiva sobre los ingresos que percibe, tanto de manera del titular como del cónyuge también, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos identificar son los ingresos. Por eso es que necesitamos hacer un presupuesto. En segundo lugar, vamos a necesitar saber cuáles son sus gastos. Debemos evaluar, ¿no? De manera muy efectiva cuáles son sus gastos fijos y cuáles son sus gastos variables. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son gastos fijos y qué son gastos variables? ¿Verdad? Entonces, gastos fijos son los gastos que normalmente realizamos de repente no por los servicios que se pagan de manera mensual, por los alquileres, si es que nuestro cliente vive en una casa alquilada, cuánto está pagando de manera mensual y de manera fija, cuánto está pagando de repente el colegio de sus pequeños, de sus hijos o de las universidades, ¿no? Y también ingresa como gasto fijo la cuota del préstamo que posiblemente tenga en una entidad financiera. Entonces, esos son los gastos fijos. Ahora, también vamos a sumar los gastos variables. Pero ¿cuáles son los gastos variables? Los gastos variables van a ser de repente un viaje que hayan hecho, ¿no? O de repente un estilo de vacaciones que se han podido dar, o de repente, ¿no? Se ha enfermado alguien en la familia y han tenido gastos de salud, ¿no? Fuertes. Entonces, esos son los gastos variables, ¿ok? Si nosotros sumamos todos los gastos variables, vamos a poder identificar cuánto es lo que realmente esta persona está teniendo de gastos, ¿ok? Entonces, es importante que identifiquemos cuáles son los gastos fijos y cuáles son los gastos variables. ¿Por qué? Porque dentro de los gastos variables nosotros vamos a poder analizar si realmente estamos gastando de manera adecuada o no, ¿no es cierto? Entonces, esos gastos hormiga, ¿alguno de ustedes conoce los gastos hormiga? Por favor, cualquier consulta, pregunta, duda, no se preocupen, intervengan, ¿ya? Y yo les respondo, no hay problema, ¿sí? Entonces, los gastos hormiga son esos pequeños gastos que nosotros realizamos en el día a día. Por ejemplo, ahora, ¿no? Que está haciendo mucho calor y nos estamos tomando muchas bebidas hidratantes, estamos tomando gaseosas, aguas, helados, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, nos estamos gastando un montón en bebidas, ¿no? Y obviamente es por el calor que está haciendo ahora, ¿no? Pero, ¿qué pasa que si tú pones a hervir tu agua y te llevas tu botellón de agua, ¿no? Entonces,
¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo a qué? No gastes mucho, ¿no es cierto? Entonces estás controlando un gasto hormiga. O esos gustitos que te das y dices, ay, no, hoy día me voy a comprar algo para comer, o de repente no lo tenías pensado, pero ya, no, esta ropa me gusta y me compro. Esos gastos impulsivos que a veces tenemos, ¿no? Que sin necesidad de tenerlos, sin necesidad de necesitar ahorita, tú lo estás comprando. Porque nosotros los peruanos, ¿no? Estamos vistos como compradores compulsivos. Ya estamos saliendo y ya estamos comprando algo. Y todavía no tenemos esa conciencia de que no debemos gastar por gastar, ¿no? Entonces, hay que analizar bien todos los gastos fijos y los gastos variables que estamos realizando. Como tercer punto, dentro del presupuesto, también necesitamos saber sobre lo que es el ahorro. Muchas personas no lo hacen, pero debemos establecer un objetivo de ahorro. Debemos crear un plan. Alguno de ustedes quiere viajar de repente, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy ahorrando realmente para poder viajar y para no poder salirme de mi presupuesto. O necesito de repente, ahora que necesitamos bastante de las computadoras, de los celulares, ¿no es cierto? Con mucha tecnología. Entonces, ¿estamos ahorrando con esa finalidad o solamente ya tenemos un mes bueno, hemos vendido una propiedad y ya nos compramos el televisor esperado, la computadora esperada, pero realmente hemos hecho el plan de ahorro, ¿no? O lo estamos comprando una vez más por impulso. Entonces son pequeñas cosas que a veces nosotros no nos enfocamos, pero si se dan cuenta, es importante que nosotros mismos hagamos un presupuesto. Si nosotros analizamos y hacemos un presupuesto, yo te aseguro que no vas a gastar más, porque tú mismo te estás exigiendo, ¿no? A poder cumplir con todos tus objetivos planeados, ¿no? Entonces, es necesario que fomentemos, ¿no? El ahorro. Y después vamos a poder crear el presupuesto. Vamos a crear un presupuesto que nos permita controlar todos los gastos, ¿no? Y alcanzar, como les decía, las metas financieras, ¿no? Si nosotros ahorramos y tenemos un crédito, por ejemplo, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder hacer amortizaciones. Y ese crédito largo que teníamos de un año, de 2 años, se va a reducir en menos tiempo. Pero tiene que ser un objetivo que tú tienes que trazarte. ¿Te das cuenta? Por eso es necesario que generes un presupuesto. Lo mismo pasa con las evaluaciones en los bancos. En los bancos realizan esta evaluación, créeme, y por eso es que se demoran en responderte. Pero tú dirás, es que Fabiola, pero yo se lo di ahora, ¿por qué tardan en responderme? Porque recuerda que los funcionarios y los asesores del banco tienen una cartera de clientes a quienes atender y ellos atienden a 200 clientes. ¿Te das cuenta? Entonces, la diferencia de nosotros cuando nosotros trabajamos de la mano de un profesional en el sector financiero, ¿no? Que ya haya trabajado, que tenga experiencia en créditos hipotecarios, por ejemplo, para nuestro caso de ahora, ¿no? Que necesitamos tener una persona, ¿no? Que sepa sobre créditos hipotecarios. Entonces, imagínate tú, ¿no? Estar esperando días y días y no te digan si realmente califica o no tu cliente cuando tú tranquilamente pudiste hacerle esta simple evaluación. ¿Qué pasa si un cliente te da sus boletas de pago por 3.000 y tú ya le sacaste todos los gastos, ¿no? Y gasta 2.500 y la cuota del banco es 2.000 soles? ¿Cuánto le sobraba? ¿Cuánto le sobraba, chicos? Si sus ingresos son 3.000 soles y sus gastos 2.500, ¿cuánto le sobra? 500, ¿no es cierto?
Si le sobra 500 soles y su cuota es de 2.500 o de 2.000 nada más, o de 1.000 soles nada más, imagínate, ¿no? Exacto, ahí está. No califica, esa es la palabra, Ramiro, ¿no? No califica. Entonces, necesitamos sacar toda la información, como dice José, toda la información al cliente, ¿no? Para nosotros poder hacer un prefiltro, una evaluación. ¿Tú te demoraste días en responder a tu cliente haciendo este proceso? No, ¿no es cierto? Es una evaluación rápida que le puedes hacer. Por eso es que algunas entidades financieras te dicen, no, tu cliente tiene que ganar más de 5.000 o más de 6.000 soles. Falso. ¿Por qué? Porque tú sabes que de repente el cónyuge califica y tiene otros ingresos. Así es, ¿no? Se adiciona a una familia. Entonces, hay que ser bien minuciosos y hay que armar un presupuesto, ¿no? Y hay que controlar el manejo de dinero. Y de paso, ay, le estás diciendo tú a tu cliente, sabes que, mira, estoy detectando que estás teniendo estos gastos innecesarios y que deberías reducir de repente las cuotas de tal tarjeta de crédito, ¿no? Para que puedas calificar. Entonces, una vez que ya puedas calificar, recién eres sujeto a evaluación de créditos. Ahorita créeme que el banco ni caso te va a hacer, ¿no? Entonces, es necesario que respondamos rápido, porque los clientes son así, ¿sí o no, chicos? Cuando tenemos un cliente ya quieren saber si califican o no califican, si le aprueban su crédito o no le aprueban su crédito, en cuánto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer este presupuesto, ¿no? Ya teniendo en cuenta estas cuatro cosas. Y sobre todo el ahorro. Créeme que un cliente que tú le estás haciendo y le estás orientando para que ahorre, ¿no? Más adelante te lo va a agradecer. Así se pasen 6 meses o 7 meses, igual tú tienes que seguir haciendo seguimiento a una persona que no tiene, por ejemplo, mucha inicial, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los meses pasan rápido. Para eso ya tu cliente ha juntado un poco más de inicial. Y a más inicial, menos financiamiento, ¿no es cierto? Menos financiamiento, menos intereses. Menos intereses, menos plazo de crédito. Entonces, si tú le brindas toda esa asesoría, imagínate, tu cliente te va a continuar llamando, te va a continuar buscando, ¿no es cierto? Y encima le dices, ¿no? Puedes poner tus ahorros de acá a 3 meses a plazo fijo. Está ganando intereses. Y le adicionas una información más. En tal entidad financiera están pagando tanto por ciento por 3 meses. Entonces se dan cuenta qué importante es fomentar también al ahorro al cliente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que armar nuestro presupuesto, ¿no? Y vamos a poder analizar cómo vamos a controlar nuestros gastos y cómo vamos a administrar nuestro dinero de manera eficiente, ¿no? Es importante, ¿ya? Muy bien, continuamos. En cuanto al ahorro y la inversión dentro de educación financiera, nosotros tenemos muchas opciones de inversión para que el dinero trabaje para ti o para tu cliente. ¿Ok? En cuanto al ahorro, por ejemplo, como te mencionaba, tú puedes hacer un fondo de emergencia, puedes ahorrar de repente para tu jubilación, puedes ahorrar de repente para comprar algo, ¿no? Que necesites, o también puedes ahorrar, ¿no? Para la educación de tus hijos, porque ahora hay muchos seguros de educación, ¿no? Fabiola, pero no es necesario el seguro porque sí, o sea, sí es bueno que nosotros aprendamos qué tipo de seguros podemos optar. Por ejemplo, ahora está muy de moda el seguro universitario. ¿Usted, alguno de ustedes ha escuchado? El seguro universitario es un seguro donde tú desde ahora estás ahorrando 200 soles mensuales para que tu hijo de acá a 10 años no pueda
ingresar a cualquier universidad y tú ya no vas a estar, ¿no? Desesperado buscando el dinero para que puedas costearle. ¿Te das cuenta? Entonces, es el seguro universitario, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con esa finalidad. De que a cada unos años, porque los años se pasan volando, las personas necesitan, nuestros hijos crecen y necesitan más educación, entonces más gasto para que no estés ahí corriendo a últimas horas de cómo vas a hacer, ¿no? Para poder cubrir esa necesidad, entonces tú puedes ahorrar con un seguro universitario, ¿ok? Además, también algunas personas ahorran para inversión. Ahora que está muy de moda del sector inmobiliario, ¿qué es? Venta de casas, departamentos o lotes. ¿Cuál de los tres? A ver, ¿qué me dice? Casas, departamentos o lotes, chicos. Muy bien, José. Lotes, ¿no? Entonces, muchas personas están invirtiendo en lotes. Cuando tú le preguntas a tu cliente, ¿pero por qué estás comprando ese lote? Porque lo voy a volver a vender, te dicen algunos, porque voy a vivir ahí, te dicen otras personas, ¿no? O con ánimos de seguir, de poner un negocio. Entonces, ¿se fue la señal o me parece, chicos? ¿Se fue la señal o me parece? Se fue la señal, Fabiola. Sí, se fue la señal, ¿no? Ya voy a cargar mi teléfono. Se fue la señal porque yo estoy hablando y no los veía. Ya, a ver. ¿Se ha detenido la presentación también? Sí, ¿no? Voy a poner la presentación. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que dentro de la educación financiera debemos también aprender a invertir, ¿no? Hay muchas personas que te dicen, sí, pero yo tengo en el banco medio millón de soles, 400.000 soles, ¿qué hago con ese dinero? No quiero comprar eso, no quiero. Entonces, ¿cómo los guías tú para que ellos puedan invertir y en qué, no? Entonces, hay que aprender también a explicarles en qué posible inversión ellos pueden hacer. ¿Ya? Y sobre el riesgo y rendimiento, obviamente tenemos que explicarle cuál es el riesgo que vas a tomar sobre esta inversión o cuál es el rendimiento, ¿no? De la ganancia del ahorro, por ejemplo, ¿no? Entonces, es necesario explicarle de manera bien detallada, ¿no? A las personas y que ustedes también entiendan que así ahorres o inviertas, siempre hay riesgo y siempre hay rendimiento, también rentabilidad. ¿No es cierto, chicos? ¿Ya? Dentro de la educación financiera es indispensable que nos pongamos a analizar de los créditos y de nuestras deudas. Es vital. Si nosotros no aprendemos a manejar nuestros créditos de manera responsable, nuestras deudas van a ser una bola de nieve siempre. Entonces, primero tienes que saber tu crédito. ¿Qué tipo de crédito tienes? Tanto tú como el cliente.
Si tiene una tarjeta de consumo, si tiene un crédito de negocio, si tiene un crédito vehicular, si tiene un crédito hipotecario, ¿qué tipo de crédito tiene? ¿Cómo lo está utilizando? ¿Lo está sabiendo aprovechar? ¿Se está endeudando? ¿No? Entonces, eso es lo que tiene que saber. Además, también la deuda. Tiene que identificar qué tipo de deuda es, cómo puede pagar esa deuda. Si es una deuda de consumo, ¿realmente valió la pena comprar un televisor de última generación en 3 años? ¿No? Y si lo he sacado, entonces, ¿cuáles son las estrategias? Si estoy utilizando una tarjeta, ¿cuál es la estrategia? Hay que aprender a pagar. Si yo voy a utilizar una tarjeta, entonces trato de pagarla de repente dentro de un mes para que no me genere muchos intereses. Entonces, de esa manera, no voy a pagar muchos intereses, pero estoy aprendiendo a cómo identificar mi tipo de deuda. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es sacar crédito por sacar, sino hay que analizar primero qué tipo de producto es, qué tipo de deuda es, a qué plazo me están dando, a qué tasa de interés. ¿Realmente vale la pena endeudarme por un crédito hipotecario por 25 años? O sea, hay que ser empáticos, ¿no? Porque a veces necesitamos nosotros ponernos en los zapatos del cliente, ¿sí o no? Si ustedes fueran los clientes y un crédito por 400.000 soles a 25 años, o sea, también hay que pensarlo y analizarlo, ¿no? Y decir, bueno, sí califica mi cliente igual. Sí, pues, pero 25 años, ¿ahorita cuántos años tiene? Y de acá a 25, ¿cuántos va a tener? ¿No? Entonces, normalmente cuando sucede esto, particularmente lo que yo hago es decirles, ¿sabe qué, señor? Mire, tanto va a pagar de intereses, tanto plazo va a ser, de acá a 25 años usted va a tener tantos años. ¿Usted se ve trabajando en lo mismo o mejor prefiere, ¿no? Poner un poco más de inicial, por ejemplo? Entonces, ahí ya le explica de qué manera puedo poner más inicial, cómo puedo hacer para lograr ese objetivo. Entonces, ahí tú le vas explicando qué es lo que tiene que hacer poco a poco, paso a paso el cliente. Porque como les menciono, los meses pasan volando, ¿no? Y tú tienes que hacerle seguimiento constante a la persona que te llamó y te dijo, oye, necesito este crédito, ¿no? Y de la misma manera la deuda también. Ya identifica los tipos de deudas. Si realmente es necesario comprar ese carro del año o mejor ahorro ese dinero. ¿Para qué? Para mi departamento. ¿Realmente es necesario comprarme el carro o mejor mi tienda, mi local comercial? ¿No es cierto? Entonces, hay que buscar estrategias para poder apoyar tanto al cliente como para nosotros. ¿Qué es cosas? Mira, son cosas que a veces nosotros obviamos, se nos pasa. Y porque en el día a día estamos tan metidos en nuestros asuntos, pero en realidad si nos ponemos a analizar y hacer nuestro presupuesto y aprender un poquito sobre los tipos de deuda, sobre los créditos, ¿no? Créanme que vamos a estar bien, ¿no? Y además tenemos que aprender a manejar nuestro historial crediticio, nuestro récord de Infocor en el sistema financiero, porque ustedes ya saben, ¿no? Todos estamos en el sistema financiero, todos estamos en Infocor. Pero Fabiola, yo estoy pagando puntual. Estás en el Infocor igual, solamente que esta empresa, que es Equifax, ya se encarga de clasificarte mediante categorías, ¿no? Se encarga de ponerte si eres un buen pagador, si te estás demorando, si tienes 3 días de atraso, 8 días, 9 días, 15 días. Pero es necesario, eso yo lo voy a pedir información y ya me lo dan. No basta, señores, no basta con solicitar un reporte de crédito. Es necesario que tú sepas leer el reporte Equifax.
Porque en el reporte Equifax tú vas a poder sacar mucha información del cliente. No solamente que tiene 3 tarjetas y está pagando y está en verde, como una vez escuché. No, si el semáforo está en verde, tu cliente califica. Escuché una vez y yo dije, ¿cómo es eso? O sea, el semáforo está en amarillo, posiblemente pueda calificar. Y si el semáforo está en rojo, no es así. Los colores se hacen para saber cómo está el cliente, pero no te cerciora que realmente va a calificar o no. Porque el cliente en el reporte de Equifax puede estar pagando puntual, pero su endeudamiento no baja. ¿Te das cuenta? Puede estar pagando puntual, pero todos los meses mantiene en la misma deuda. Entonces, eso no te da que realmente el cliente califique. Tú tienes que hacerle una evaluación de ingresos, gastos, ahorros, presupuesto. Y además también revisar el historial crediticio. O sea, son dos cosas que tienes que analizar. No, el reporte crediticio y el presupuesto. Además, tienes que explicarle. Un cliente me pregunta hoy día, Fabiola, pero yo no tengo historial crediticio, entonces me voy a Saga o Esle, ya les acepto. ¿Cuántas tarjetas? ¿Puedo aceptar las 4 tarjetas? No, tampoco, ¿sí o no? No necesariamente para que tengas historial crediticio, tú vas a endeudarte con una tarjeta de crédito. ¿Tú sabías que para tener historial crediticio puedes hacer una cuenta de ahorro y sacar un crédito en garantía de ahorros? Entonces, ¿cómo es eso? Tú vas a una entidad financiera que, por cierto, solamente lo hacen las cajas municipales, ¿no? Solicitas ahorrar tu dinero de 1.000 soles, por ejemplo, a 6 meses y en garantía de esos mismos 1.000 soles te dan hasta el 90% para que hagas un cronograma de pagos. O sea, te devuelven tu dinero, pero en calidad de créditos. Eso se llama crédito con garantía de ahorro. Y estás generando un historial crediticio porque de manera mensual estás pagando, ¿no? Tu cuota. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿sacaste una tarjeta de crédito? No. ¿Estás haciendo historial crediticio? Por supuesto, con una garantía líquida. Porque esos créditos en garantía líquida son mucho más bajas las tasas de interés. En cambio, una tarjeta de consumo, ¿cuánto vas a tener que pagar membresía? Vas a tener que pagar mantenimiento de cuenta, ¿no es cierto? Y pequeñas cosas que te dan más gastos. Entonces, indispensable aprender a gestionar nuestro crédito y armar un buen historial crediticio. Muchas personas nos olvidamos de este plan de jubilación, planificación de nuestra jubilación. No, pero uy, de acá faltan muchos años. A ver, espérate, ¿muchos años? No, los años se van volando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos vemos? Y yo siempre les hago esta pregunta. ¿Cómo se ven ustedes de acá a 5 años? Realmente yo me desespero. Ya pasa 2, 3 días y no me estoy moviendo y ya me estoy desesperando porque ¿qué estoy haciendo para lograr lo que realmente quiero? Que es mi libertad financiera, mi estabilidad domiciliaria, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, ¿cómo estoy generando mis estrategias de ahorro para mi jubilación? ¿Cuáles son los planes que yo estoy analizando? O sea, ¿en dónde puedo cubrir? ¿Necesariamente tengo que trabajar en una empresa que me descuenten para tener mi AFP o mi ONP? No, ya las personas ahora fomentan su plan de jubilación. ¿Cómo? Ahorrando todos los meses en muchas cuentas que puedan brindar las entidades financieras. Tienen muchas cuentas, muchos planes, ¿no? Y además ellos también te ofrecen planes de inversión.
Mira, tú tranquilamente puedes venir ahorrando acá tu jubilación, pero con ese dinero nosotros vamos a invertir y te vamos a pagar. Es lo que te dicen las entidades financieras, porque los bancos trabajan con tu dinero, si sabes eso, ¿no es cierto? Los bancos trabajan con nuestro dinero. Entonces, para asegurar que haya más rentabilidad, asegurar un futuro financiero estable, ¿qué debemos tener? Nuestros planes de jubilación. No es que trabajo y gasto. Y tenemos esa ideología. Lamentablemente aquí en el Perú es así. La gente tiene plata, invierte, ¿no? Y gasta. Y no ahorra para su jubilación. No ahorra para esos años que realmente se va haciendo más adulto, ¿no? Y no piensan qué va a ser de sus vidas. Porque hay muchas historias y ustedes las deben conocer mejor. Muchas historias de personas abandonadas, muchas historias de personas solas, ¿no es cierto? Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos trabaje, pero ¿con qué finalidad? O sea, ¿con qué propósito? ¿En qué nos estamos enfocando? Entonces, ¿realmente es un tema de discusión la planificación de la jubilación? Sí, tranquilamente sí, porque los años no pasan en vano. ¿No es cierto? Entonces yo los invito a reflexionar. ¿Cómo se ven de acá a 5 años? Me gustaría que me compartan. A ver, chicos. Profesora, ¿está a favor de los retiros? A favor de los retiros de la AFP, sí. Porque quiero que me retire mi AFP. Sí, la verdad que sí. ¿No? Es mejor ahorrar en una caja o en un banco, dependiendo, Ramiro, porque por ejemplo, algunas cajas te pagan un poco más de intereses, te contaré, ¿no? Y algunos bancos a veces al mes también sacan sus ofertas. Por ejemplo, Interbank una vez sacó tasa 8.5 de ahorro y le estaba haciendo la competencia a una caja que es la caja Piura, que ellos siempre decían, ¿no? Deposita y te pagamos al 8%. Interbank sacó al 8.5. Pero hay que estar siempre analizando las páginas web de los bancos. Ese es otro tip que les doy. Siempre analicen y miren las plataformas de los bancos, de los principales bancos, porque ahí te dan productos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo se ven de acá a 5 años? A ver, quiero verlos ahí. Escríbanme en el chat. ¿Cómo se ven de acá a 5 años? Yo los veo pues a todos ustedes empresarios, emprendedores, viajando por todo el mundo, teniendo muchos contactos, muchas relaciones, ¿no es cierto? ¿Ninguno se anima, chicos? ¿Ninguno se anima a decir cómo se ve de acá a 5 años? Ajá, ya ves que les hago pensar. Muy bien, José, siendo referente, excelente. ¿Ves? Qué bueno, te felicito. ¿Ya? Además, también debemos saber mucho sobre los impuestos y los beneficios fiscales, ¿no? ¿Cómo debemos calcular los impuestos? ¿Cómo debemos aprovechar esto también, ¿no? Si realmente es necesario pagar todo lo que estamos pagando, ¿no? Cuando tenemos una propiedad, por ejemplo, ¿no? Hay muchas propiedades que de repente, por ejemplo, no se pagan lo que es alcabala, ¿no? Entonces debemos entender nosotros y comprender los tipos de impuestos. Y eso también es tema de conversación porque de esa manera nosotros vamos a avisar a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué es lo que pueden obviar y qué es lo que pueden pagar? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo vamos a identificar, aprovechar también algunos créditos que tengamos? ¿Cuál es la planificación para que no estemos pagando muchos impuestos también como agentes inmobiliarios? Porque recuerden que nosotros estamos en el régimen MIPE tributario, ¿no es cierto? Ya lo dijo la profesora Gaby, ¿no? ¿Ya? Hay que entender todo eso. Y además,
lo que les mencionaba, ¿no? Para una buena educación financiera debemos aprender a proteger, ¿no? Financieramente nuestras cosas, todo lo que tenemos, ¿no? Si tenemos un negocio, debemos de repente protegerlo con un seguro contra incendio. Si tenemos de repente una vivienda, ¿de qué manera podemos proteger nuestra vivienda? ¿No? Entonces, ay, habla, pero vamos a estar pagando siempre un seguro. Yo les recomiendo que sí, ¿ya? Yo les recomiendo que sí, porque es necesario contar con un seguro, porque ahora nadie está libre de nada, ¿no? Y mucho más y mucho mejor son los seguros vida, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre los seguros de vida? ¿Sí? Es necesario tener algún seguro de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera no dejamos desamparados a nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Entonces es importante eso, chicos. Hay que hacer una planificación patrimonial. Hay que armar un plan para proteger nuestros activos. Hace poco dicté un curso sobre lo que es patrimonio, cómo hacer, cómo generar un testamento y la gente se identificaba y decía, sí, pues, ¿no? O sea, no necesariamente porque pienso que me voy a morir, voy a hacer mi testamento. Mira cómo pensamos, ¿no? Pero todavía estoy vivo, ¿para qué voy a hacer mi testamento? O sea, solo con la finalidad de que te va a pasar algo, vas a hacer tus testamentos, no necesariamente, sino que es bueno que en vida tú dejes ordenadas tus cosas. Y muchas personas no lo hacen. En vida es bueno porque cuando una persona después fallece, ¿qué te dejan? Problemas, ¿qué te dejan? Deudas, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que hacer una buena planificación patrimonial. De todas las cosas que tenemos, hay que, ¿no? Siempre protegerlas. Y mucho más para nuestros seres queridos, quienes no van a tener que enfrentar ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Y todo esto de la mano, ¿con qué? Con un asesoramiento legal, ¿ya? Siempre de la mano con un asesoramiento legal. Nunca hay que trabajar solos, ¿ok? El seguro de vida es un seguro que tú puedes pagar, Moisés, ¿ya? Y si en caso te pueda pasar algo, cubre eso a tus familiares. O sea, te dejan protegido con un monto, con un plan, ¿no? Entonces, hay muchos seguros de vida, ¿ya? ¿Cuál es el mejor seguro de vida? Hay muchas aseguradoras. Yo he estado trabajando un tiempo con Profuturo, después me pasé a Mafre, ¿no? Dependiendo, ¿no? Prima AFP en sus inicios, después me salí porque era muy caro, ¿no? Entonces, hay muchas aseguradoras, ¿ya? Que si quieren tener uno referente, ahí también les puedo pasar la información. ¿Qué también debemos hacer acá dentro de esto? Y me olvidé considerarlo también, es el tema de las personas. Ahora en el COVID, ¿qué es lo que cuando unas personas necesitaban? ¿A dónde recurrían? ¿Qué necesitábamos cuando una persona fallecía? ¿Qué tipo de terreno necesitábamos cuando una persona fallecía, chicos? A ver, porque es un terreno, ¿ah? ¿Qué necesitábamos? ¿Dónde lo íbamos a enterrar? ¿Sí o no? ¿Se ponen a pensar? Un nicho. ¿Cuántas personas han recurrido a estos campos santos como Campo Mafre, Campo Fe? Imagínate si tú le brindas toda esa asesoría al cliente y le generas esa conciencia de decir, Señor, nosotros también aparte podemos ayudarlo a financiar, ¿no? Un campo santo. No, pero yo no me pienso morir, además, pero no con esa finalidad, sino con la finalidad de tener algo seguro. Entonces muchas personas dicen, no, pero tú ya de verdad, Fabiola, estás ya exagerando, ¿no? Estás exagerando. Mira, la persona que me dice que estás exagerando, Dios no quiera, pasa
un mes, menos de un mes, y están que me contactan. Y me ha pasado, en serio, se los digo, ¿no? Entonces, es mejor que nosotros, ¿no? Trabajemos con estas personas. Yo por lo menos trabajo con 2 personas de Campofé, ¿no? Y les digo, oye, por favor, a mí atiende bien a mi cliente que también está pensando comprar un plan, ¿no? Así es, así me dicen, José, estás exagerando, me dicen, ¿no? Entonces, hay que aprender a trabajar con todas las personas, porque recuerden que los nichos, ¿qué cosas son? Son terrenos también, que a la larga cuestan. A ver, uno de ustedes que me diga, ¿cuánto está un nicho? Un nicho está casi como un terreno, o y mucho más que un terreno, creo, ¿sí o no? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Alguno de ustedes sabe? Más, Ramiro, más. Exacto, y más si es un quíntuple, que son 5 personas, ¿no? 5 espacios, así es, un quíntuple, 5 espacios. No baja de los 45.000 soles. Imagínate, ¿de dónde vas a sacar 45.000 soles en ese momento? ¿Mm? Entonces, hay que reflexionar un poco sobre, ¿no? Cómo podemos hacer nosotros para poder asegurar nuestro patrimonio, para asesorarnos mejor, ¿no? ¿Ya? Y bueno, también dentro de lo que es educación financiera, ¿no? Para que puedas tomar tus buenas decisiones y puedas lograr tus objetivos financieros, tienes que aplicar todo lo que te estoy explicando. Qué importante es armar tus ingresos, tenerlos claros, tus gastos, los gastos hormiga, los gastos fijos, los gastos variables, el ahorro, pero aplícalo para que se te haga más fácil y puedas recomendar siempre a tu cliente. Además, también haz un seguimiento. Nosotros que paramos bastante en la computadora, editando y todo eso, hagamos un Excel, hagamos un seguimiento. Y de verdad que es rápido, ¿no? Y puedes hacerlo mejor. Antes yo todo anotaba en mi cuaderno, ahora todo en el celular, lo baseo al Excel y saco. Mira cuánto he gastado hoy día. Me he excedido en gastar, aunque un pasaje ya, pero estoy gastando, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que ajustar cuáles son las estrategias también. ¿Qué tienes que evitar? ¿Qué tipo de gastos tienes que evitar? ¿Cuáles son los recursos que vas a utilizar para ampliar tus conocimientos financieros? Si tú quieres saber más, quieres aprender sobre cómo analizar y revisar bien, por ejemplo, en este caso el reporte Equifax, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar más información con una persona especialista en reporte Equifax. No, pero es fácil revisarlo. Mentira, es fácil analizar lo que tú crees, pero realmente te han explicado todo lo que sale en el reporte, realmente entiendes, ¿no? Entonces, eso es necesario que tú amplíes esos conocimientos. Y mucho más nosotros como agentes inmobiliarios, porque siempre, todos los días nos preguntan todo, ¿no? Muchos clientes no nos dan rápido sus vouchers de pago de sus tarjetas. ¿Tú puedes sacar información a través del reporte cuánto está pagando tu cliente de manera mensual? Sí, tranquilamente, de ahí lo puedes sacar. Puedes sacar y calcular la cuota mensual. Puedes saber si está ruleteando o no con sus tarjetas de crédito. Pero ¿cómo? Tienes que buscar más conocimientos financieros. Fabiola, yo no sé cómo voy a ahorrar, en dónde, cuánto y cómo. También tienes que analizar todo eso. Como te digo, lo mejor es que estés al día con las entidades financieras, ¿no? Revisando sus plataformas en sus redes sociales, ¿ya? Y además, y lo más importante, es busca una consultoría, una asesoría profesional. Trabaja con personas que realmente sepan del tema, que no te floreen.
que te diga lo que es. Porque nosotros estamos acostumbrados, oye, ya trabajo con este funcionario, pero el funcionario del banco no te va a hacer caso porque el funcionario del banco tiene 200 clientes más por atender. Y una persona que brinda servicios de asesoría se va a dedicar a tu cliente. ¿Te das cuenta la diferencia? El funcionario del banco busca, ¿qué cosa? Trabajar con los productos del banco. El asesor en la consultoría financiera, ¿qué te va a hacer? Te va a brindar herramientas en base a la necesidad de tu cliente, no del banco, sino de tu cliente. El funcionario del banco te va a ofrecer el producto que tiene de esa entidad financiera. Tu asesor del banco te va a guiar con qué entidad financiera vas a trabajar, tu asesor externo, cuando haces una consultoría. Por eso es que nosotros en el Colegio de Agentes Inmobiliarios trabajamos con un equipo que se encarga, uno de asesoría financiera, otro, ¿no? De marketing, otro de corretaje, otro de ¿qué? En la SUNAT, las cosas, los documentos, ¿no? Entonces, seguimos trabajando en equipo, chicos. Seguimos, pero confiemos. Si nosotros mismos no confiamos entre nosotros, esto no camina. ¿Ya? Así es, hay muchos gurús financieros, así es, así es. Pero también hay clases de gurús, o sea, hay que saber realmente si esta persona ha trabajado o no, porque hay muchas personas que se están lanzando, TikToker, influencer, talleres, capacitaciones, pero realmente están trabajando o simplemente han estado de paso por una entidad financiera y ya. ¿Mm? Entonces, todo eso es necesario saber. ¿Ya, chicos? Y bueno, ¿alguna consulta, alguna duda hasta ahí para poder pasar a todo lo que es créditos hipotecarios? ¿Todo claro? ¿Todo claro? A ver, vamos acá a escuchar sus comentarios. Voy a llamar. ¿Todo claro, Moisés, José, César, Liz, Jenny? ¿Todo claro, chicos? Todo ¿Sí? está muy claro, estimada Fabiolita. Excelente, Moisésito, excelente. ¿Qué tal? Un gusto verte. Muy bien. Entonces, voy a compartir. Esta presentación sí las vamos a pasar, ¿ya? Sí las voy a Ya. pasar. Así que ahora voy a presentar esta diapositiva de lo que son los créditos hipotecarios. Si logran ver mi presentación, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya me presenté, ya me conocen, mentora financiera por 15 años, vicedecana del colegio, ¿no? Y docente también, ¿ya? Para los agentes inmobiliarios. Muchas veces nosotros decimos, oye, ayúdame a gestionar un crédito hipotecario, mi cliente necesita un crédito hipotecario, Fabiola, por favor, ayúdame. Muy bien. ¿Sabes qué significa un crédito hipotecario? ¿No? ¿A qué se refiere? El crédito hipotecario es un préstamo, ya es un préstamo a largo plazo, ¿no? Donde pues se deja en garantía la propiedad con la finalidad de adquirir un inmueble, ¿sí o no? Entonces las personas adquieren los inmuebles, ¿no? Sin necesidad de tener todo el efectivo, ¿sí o no, chicos? Ese es el crédito hipotecario, es un préstamo a largo plazo, ¿ya? Para comprar una propiedad. ¿Sí? Muy bien. Para hacer un crédito hipotecario, nosotros es indispensable que hagamos un seguimiento en el proceso de la hipoteca. ¿Por qué? Porque si tú le haces un seguimiento, uno, vas a brindarle seguridad del cliente. Dos,
Vas a identificar cuáles son los obstáculos que se están viniendo realizando. Y 3, vas a agilizar el proceso. Entonces, ¿por qué me voy a involucrar yo como agente inmobiliario en el proceso hipotecario? Para que fluya tu crédito, ¿sí o no? ¿Quiénes no queremos que salgan rápido los créditos hipotecarios? Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos necesitamos, ¿no? Que fluya rápido nuestros créditos hipotecarios. Pero esta información es solo para ustedes. Miren que esta presentación solamente la he realizado para ustedes porque están actualizándose. Entonces, ¿por qué voy a brindar seguridad al cliente, Fabiola? Si ustedes se preguntarán, ¿no? Porque si haces un seguimiento constante, tu cliente va a sentir esa seguridad y esa confianza que tú le estás dando, ¿no? Entonces, por eso es indispensable que le hagas seguimiento constante. ¿Por qué identificación de obstáculos? Porque vas a analizar tú de manera temprana qué obstáculos hay para el proceso de ese crédito. Por ejemplo, necesita planos, por ejemplo, necesita una tasación, por ejemplo, no cubren sus ingresos, por ejemplo, el cónyuge está en pérdida y el titular no. ¿Sabían que hay un banco que acepta a parejas casadas así el otro cónyuge esté en Infocor? ¿Sabían que ustedes que hay un banco que evalúa a una persona así, chicos? ¿Sabían o no? A ver, cuéntenme. ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué banco financia? Así es. Hay un banco que trabaja con los agentes inmobiliarios, con código, no con cualquiera, solo con código, ¿ya? Y que da al titular o al cónyuge aún la otra persona esté con problemas de pago. Pero si están casados, igual, ¿no? Entonces, ¿qué banco es? El banco BIF. Ahí está, muy bien, Elita, ya quería saber. El banco BIF, Continental. así es, el BIF, el Banco Interamericano de Finanzas. ¿Ya? Ujú. ¿Cómo hago, Fabiola, para trabajar con ellos? Me avisas si quieres trabajar con ellos, porque ahí tengo el contacto de una gerente, ¿no? De una gerente, ni siquiera asesor, ¿no? Entonces, trabajemos con esa información, chicos. ¿Se dan cuenta cuántos casos hay así? Hay miles de casos de este problema. Hay muchas personas que estando solteras han tenido problemas de pago, bueno, se han casado y todo, pero su pareja no puede sacar crédito porque la otra persona tiene deudas. Imagínate. ¿Y si Fabiola, en qué una entidad? consulta. Sí, ¿El, adelante. el Banco Interamericano de Finanzas es igual que el BANBIF? BANBIF, sí, el BIF. Ujú, sí, Ok, ese es. Ujú, gracias. ya. Entonces, hay que identificar cuáles son los obstáculos, ¿no es cierto? ¿Qué más hacemos en la importancia del seguimiento? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poder agilizar el proceso o no, ¿no? ¿Cómo vamos a agilizar el proceso si estamos involucrados nosotros como agentes inmobiliarios en la redacción de la minuta, en la tasación, en el financiamiento, en las copias literales vigentes, ¿no? En las fichas RUC actualizadas, ¿no? En el CRI que nos piden. Entonces, todo eso, si nosotros nos preparamos antes de y ya sabemos qué cosa nos van a pedir esta entidad financiera, porque no todos los bancos te piden lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su criterio dependiendo de lo que el cliente realiza, de la actividad o giro de negocio, ¿no? Entonces, de manera rápida, nosotros vamos a poder agilizar el proceso.
Y vamos a minimizar ¿qué cosa? Retrasos. No nos van a florear, no nos van a decir, no, que recién te van a evaluar. No, porque ya sabes. ¿Por qué trabajan conmigo los agentes inmobiliarios? Porque de verdad les digo, uno sabe a quién preguntar en una entidad financiera. Entonces yo llamo y ¿sabes qué? Revísame si este cliente tiene una solicitud. Me llaman, si tiene una solicitud. ¿En qué estado está? En tal estado. ¿En qué área? En tal área. Así nomás no te brindan esa información. Pero muchas personas, ¿no? No valoran ese trabajo que tú realizas. Por eso digo que es necesario trabajar en equipo. Valoremos el trabajo del asesor financiero, valoremos el trabajo de los abogados, valoremos el trabajo de los tasadores, ¿no? Y no estemos culpándolos y culpándolos en vez de contribuir a que todo fluya y se agilice rápido. Entonces, hay que asegurarnos, ¿no? De que el proceso de la hipoteca sea rápido. ¿De quién depende de nosotros? Depende de nosotros, nadie más. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el seguimiento, ¿se dan cuenta? La chambaza que nos hacemos, ¿sí o no? Y así dicen que somos abre puertas, ¿no? Ya, muy bien. Además, también necesitamos saber sobre la comunicación con el banco y el cliente durante el seguimiento. ¿Mm? ¿Por qué con el cliente? ¿No? ¿Por qué con el cliente? Porque brindamos asesoría sobre todos los requisitos y los procesos específicos con el banco, ¿no? Por eso debemos tener una comunicación constante con el cliente. ¿Por qué debemos comunicarnos bastante con el banco? Porque les vamos a facilitar, ¿no? La documentación rápida, la comunicación mucho más que va a fluir, ¿no? La información que tú le vas a brindar a tu cliente de esa entidad financiera tiene que ser certera, no puedes dudar, ¿no? Y también debemos tener lo que les decía, trabajar en equipo con profesionales involucrados, mantener colaboraciones, abogados, tasadores, todos ellos, ¿no? Y también hay que darles la mano cuando ellos necesiten, pues. Pero ¿cómo? Porque los funcionarios se lavan las manos, eso sí les digo, ¿ah? Los funcionarios se lavan las manos y te dicen, ¿sabes qué? Tu crédito está demorando. ¿Por qué? Porque no me has traído este documento. ¿O sabes qué es lo que pasa? Te piden los documentos uno por uno. ¿A quién no le ha pasado? Llega lunes, ya, preséntame estos documentos. Llega martes, no, necesito dos cosas más. Llega miércoles, no, no lo puedo presentar porque me acordé que necesito esto. ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? A nadie les ha pasado que les estén pidiendo documentos poco a poco cuando se acuerden. ¿A ninguno, chicos? Sí, sí o no. Y da coraje, ¿por qué? Porque no te está tomando en cuenta, no está siendo profesional contigo. Pero si tú supieras qué se necesita realmente, no le vas a dejar que te esté paseando. ¿Sí o no? No vamos a necesitar que nos esté paseando. Por eso es necesario que mantengamos una comunicación directa con el banco y con el cliente. Ahora, yo me pongo en la posición también de los funcionarios y se los voy a decir porque también he estado en el centro hipotecario en mi banco que trabajaba, ¿no? Y venían todos los agentes y los agentes estaban que cuándo sale mi hipoteca.
Entonces yo agarraba una lista y le digo, mira, necesito estos documentos, todo eso, sí, todo eso. Y también pasaba esto, que me lo mandaban un día uno, la copia literal, al día siguiente los PDTs, al día siguiente el recibo, al día siguiente el DNI. ¿Cómo le facilitas el trabajo al funcionario del banco? ¿Sí o no? Entonces yo agarraba y de manera transparente le decía, ¿sabe qué, señor? No tengo los documentos completos. Se lo he pedido a usted, se lo he pedido a la señora. ¿Cómo avanzo si no tengo los documentos completos? Es nuestra chamba como agentes inmobiliarios. Si queremos sacarlo rápido, ayudemos a facilitar con los documentos. Exacto, José Luis, son casi 2 semanas. Imagínate. ¿Ves? Entonces hay que estar en bastante comunicación. Se dan cuenta que no es simple, no es fácil. Y no es porque te estén demorando en evaluarte, sino tan sencillamente que nos estamos demorando en presentar documentos. Imagínate, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir durante el proceso de seguimiento? Como ya les explicaba, revisar bien la documentación. Sobre todo que estén vigentes. Hay muchas personas que nos van a dar, los propietarios, las copias literales y te van a decir, no, pero yo tengo ahí guardado una copia literal. Necesito una copia literal actualizada. No, pero el documento lo tengo de hace un par de meses. Los bancos trabajan con copias literales menor a 15 días. ¿Se dan cuenta? Entonces es necesario que revisemos la documentación. También no se necesita solamente recibir los documentos y ya, ¿no? Coordinar las evaluaciones, facilitar la evaluación con los tasadores, involucrarse. Y sí se puede. Créame que un crédito hipotecario de $200.000 lo he sacado en 15 días. Claro, siendo funcionaria. 15 días. ¿Pero por qué? Porque estaba en comunicación con la notaría, en comunicación con el tasador, en comunicación con el agente inmobiliario, en comunicación con la propietaria, en comunicación con el comprador. Pero si tú te esmeras realmente, lo vas a hacer. Sí vas a poder, sí lo vas a lograr. Enfócate y lo vas a lograr, ¿no? Entonces, hay que tratar de coordinar bien todas las evaluaciones. Si van a realizar una tasación, los clientes muchas veces te van a decir, ¿sabes qué? Toma mi llave y atiéndenos. Toma mi llave y muestra mi propiedad. Mira qué confianza. Ya tan solo el hecho que te den la llave ya, ¿no? Te está dando confianza. Te está diciendo yo confío en ti, así que toma las llaves, ¿no? Entonces, indispensable, ya, indispensable que hagamos este ejercicio, señores. Coordinar bien las evaluaciones. Facilitar los documentos, como les mencionaba, ¿no? Una comunicación. Muchas personas también hacen grupos de WhatsApp. Pero eso sí, mientras más fastidien a los funcionarios, menos caso les van a hacer, créanme, porque ellos tienen carga laboral no solamente con clientes, que tienen que administrar una cartera de clientes, sino también tienen carga administrativa. De todo lo que hacen en el día, tienen que presentar un informe. La verdad es que es muy, muy exigente trabajar en una entidad financiera, ¿no? Entonces, siempre hay que facilitar la comunicación entre el banco, el cliente y todos los profesionales involucrados. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ningunos? ¿Todo claro? Chicos, por favor, pregunten, me interrumpan. Yo no me molesto. Ya, muy bien. A ver. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un seguimiento efectivo?
¿Cuáles son? ¿Qué beneficios vamos a tener? ¿Qué vamos a lograr cuando un cliente no saque rápido su crédito hipotecario, le hayas ayudado a sacar su crédito, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir un cliente satisfecho? ¿Sí o no? El cliente te va a decir gracias, ¿por qué? Porque has agilizado mis trámites sin mucho contratiempo, ¿no? Has sido claro, has sido clara, ¿no? Entonces, tu reputación va a crecer como agente inmobiliario, ¿sí o no? Te va a fortalecer lazos y sobre todo, ¿qué va a pasar? Te va a referir, te va a referir clientes. Oye, ¿sabes qué? Ramiro, mira, yo tengo otro cliente, te van a decir. Tengo mi primo, mi amigo, mi vecino, ¿no? Vas a lograr atraer un cliente satisfecho. Vas a buscar una reducción de riesgos, porque vas a identificar problemas que puedan pasar, ¿no es cierto? Justo un amigo nos decía, no, mira, una vez tuve un caso de un cliente que no quería pagar no sé qué impuesto, entonces agarré y eran 200 soles. ¿Sabes qué, Fabiola? Yo no me hice problemas y yo les dije, lo asumo y firmen de una vez el documento. ¿En serio? Le digo, sí, porque cuando ya estás en la notaría, ya no se pueden dar marcha atrás ninguno de los dos. Y no se van a pelear por 200 soles, pues me dice, no se me va a caer la operación en notaría, fíjate, ¿no? Además que mientras no esté firmado en la notaría el documento, yo voy a seguir mostrando mi propiedad. Así ellos estén en la notaría y no haya todavía la firma, yo no voy a sacar mi cartel y voy a seguir mostrando. Y de verdad que me dejó pensando. Y yo les decía, cierto, porque a veces nosotros los agentes inmobiliarios pecamos en confiarnos, ¿sí o no? Nos confiamos y nos decimos, ya tenemos el comprador, ya tenemos el vendedor y no creo que pase nada, ya lo cité a la notaría, pero en la notaría pueden pasar muchas cosas. El tipo de cambio, no que tú me dijiste tipo de cambio del día, no que habíamos quedado en este tipo de cambio, ¿sí o no? Ah, imagínate, José nos dice, ¿ves? Una vez pequé y hice caso y me hizo sacar el cartel y al final, imagínate, imagínate, ¿ya ves? Créeme que ha sido otro agente inmobiliario el que te ha hecho sacar el letrero. Me ha pasado, ¿no? Entonces, hay que saber reducir los riesgos, ¿ya? Y establecer relaciones duraderas. Eso es uno de los beneficios cuando nosotros hacemos un seguimiento efectivo para un crédito hipotecario. ¿Sí o no? Establecemos relaciones sólidas con clientes satisfechos, con profesionales involucrados y vamos a generar oportunidades futuras, ¿no? Entonces, de esa manera, cliente feliz, agente inmobiliario feliz, comprador feliz, todos los involucrados también, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesario que establezcamos relaciones sólidas, con ética, con transparencia, con profesionalismo, porque debemos cuidar mucho, mucho nuestra reputación. Ya saben que ahorita estamos a la orden y expuestos en las redes sociales, así que también hay que tener cuidado ahí. ¿Ok? Muy bien. Esto es uno de los errores que cometen, si no es el 100%, diría yo el 98% de los agentes inmobiliarios. ¿Ya? Y ojo aquí, ¿por qué se preguntarán? Esto es el error del 98%, les diría yo.
¿Por qué es importante elegir a una entidad financiera? Como yo les decía, todos estos bancos, ¿ya? Y no es que, y hay más todavía, ¿no? Tienen el producto hipotecario, sí, pero todos tienen distintos productos. Todos están orientados a distinto público. No podemos agarrar un expediente de un cliente y enviarlo a todos los bancos a ver en cuál de ellos califica mi cliente. Y eso lo hacen, y a mí me consta. ¿Por qué? Porque tú no puedes llevar a un cliente, ¿no? Con boletas de pago de Scotiabank, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay unos productos que mejor para clientes, por ejemplo, clientes nombrados en el sector público que trabajan. Si tú lo llevas al Interbank, ya fuiste. Pero si tú lo llevas al Continental, rapidito lo atiende. Otro ejemplo, si tú tienes un cliente como empresa, persona jurídica, tú no lo vas a llevar al BBVA, porque ya no están dando crédito para persona jurídica. ¿Sabías eso? ¿A dónde lo vas a direccionar a Scotiabank? Te das cuenta que cada uno tiene su segmento. Van a seguir enviando y repartiendo sus expedientes a todos los bancos. A ver, los leo, ¿ah? Van a seguir enviando. Cuéntenme, chicos, ¿van a seguir enviando? No, muy bien. Y que sea así, porque cada uno necesita orientarse. Y no solamente eso, porque también en el reporte de Equifax salen las consultas. Y el BCP, ¿por qué? Porque saben que ha estado pasando años anteriores. Un solo cliente sacaba 6 tarjetas o 3 préstamos el mismo día en todos los bancos. ¿Se dan cuenta? Para eso, ahora que han hecho, la SBS ha regulado las consultas de los bancos. Si tu cliente fue filtrado en el BCP, créame que te van a dudar y te van a decir, y estás en el Continental, pero acá me sale una consulta en el BCP. Ya están marcando a tu cliente. Y así salen los números de consulta de algunas personas que se creen vivas, porque ha pasado. Hay muchas personas que han estafado a los bancos y han sacado en 2 días 300.000 soles con tarjetas de crédito. ¿Se podía hacer eso antes? Mira que no estaba regulado. Ahora no podemos hacer eso porque perjudicamos a nuestro cliente. Nuestro cliente ya está observado. ¿Por qué? No tiene consulta en BCP, en Interbank, en Scotia. Y tú lo estás trayendo ¿a dónde? A Interbank. ¿Te das cuenta? Entonces, es necesario que entendamos, ¿no? Saber orientar a nuestro cliente a qué entidad financiera debe dirigirse. De repente estamos direccionándolo más y te saca el crédito más rápido a una caja, ¿no? Entonces hay que analizar bien la actividad de nuestro cliente, ¿ya? Y es importante que a la hora de elegir un banco, ¿no? Estas entidades financieras, ¿qué cosa? Nos den seguridad y confiabilidad. Que las tasas de interés también sean buenas. Que brinden servicios por Internet. Bueno, ahora en realidad ya todos brindan servicios por Internet, ¿no es cierto? Entonces, pero sobre todo que sus tasas de interés estén acorde a lo que nuestro cliente está buscando. Por eso te digo, te vas a ir a los bancos, todos te van a brindar información, el funcionario te va a dar sus tasas de interés, obviamente de su empresa, de su entidad financiera, pero el asesor financiero y en la consultoría, ¿qué te va a buscar?
te va a buscar a tu cliente, a una entidad financiera, a uno que califique, que le va a dar el crédito y encima que le ofrezca una buena tasa de interés, ¿no? Entonces es mejor trabajar de la mano con un asesor financiero, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta de ahí, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para solicitar un crédito hipotecario? ¿No? ¿Todos van a ser los mismos? No. Los requisitos no son los mismos para todos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene distinta actividad o giro de negocio. Lo que sí debemos tener en cuenta es que los ingresos sean demostrables, ¿ya? Los ingresos tienen que ser demostrables. El solicitante debe demostrar ingresos estables, suficientes para cubrir la cuota. ¿Ya saben analizar las cuotas? Ya sabemos analizar las cuotas, ¿sí o no? Ingreso, gasto, ahorro, presupuesto. Analizamos nuestro presupuesto, analizamos el presupuesto del cliente, revisamos si calza con la cuota, no califica, no perdemos tiempo. Pasamos, siguiente cliente. ¿Te tomó tiempo? ¿Te tomó 2 días, 3 días, 4 días? Como lo hacen los funcionarios de los bancos. No, no es cierto. Entonces, hagamos esa práctica, ¿ya? Evaluemos a nuestros clientes. No es difícil. Historial crediticio sólido. Si tu cliente tiene un buen historial crediticio y positivo, aumenta la posibilidad de aprobación del crédito. Eso sí, si tiene un buen score, que no es lo mismo decir en semáforo rojo, amarillo, verde, ¿ya? Si tiene un buen número de score, por eso es que hay que aprender a analizar el reporte Equifax. El score se saca en función a variables que el cliente ha cumplido durante un par de años. ¿Cómo se saca ese score? Por las variables que nos solicita, que ha tenido el cliente durante 2 años, a más. ¿Ya? Entonces, si el cliente tiene un buen score, entonces va a aumentar, ¿no? La posibilidad de aprobación. Si ha tenido un ligero atraso en un mes y pasa, señores, porque hay personas en el Equifax que están en Infocor por un sol o por 0,20 céntimos o porque ya su última fecha de pago era el 30 y pagaron el 2 del siguiente mes y ya generó 2 días de mora y ya le pusieron un Infocor. Por eso acaba un tip y les digo, ¿ya? Si estás pagando una tarjeta de pago y tu fecha de pago es el 28 y no lograste pagar el 28, aunque pagues el 30, al siguiente mes no te van a reportar en Infocor porque estás dentro del mes. Pero si tú pagaste, ya no pagaste el 28, ni el 29, ni el 30, y pagaste el 2 del siguiente mes o el primer día del siguiente mes, ya te van a reportar en Infocor. ¿Sí? ¿Se entendió? Repito, si tu última fecha de pago fue el 28 de enero, por ejemplo, y no pagaste el 28 de enero, pagaste en dos opciones. La primera, pagaste el 30. Si pagaste el 30, no hay problema porque estás dentro del mes, ¿ya? No te van a reportar en Infocor, pero la entidad financiera sí te va a poner 2 días de mora por el sistema, pero no vas a estar en Infocor. Pero si tú pagaste
el 2 del siguiente mes o el primer día del siguiente mes, ya, aparte que el sistema del banco te va a poner también que te estás demorando 3 días de atraso, ya vas a aparecer en el reporte de Infocor, ¿no? Con atrasos, ¿ya? Entonces, es necesario entender esto del historial crediticio, ¿ok? ¿Sí se entendió? Entonces hay que analizar bien nuestras fechas de pago. Y sobre todo una documentación completa. Se necesita para solicitar un crédito, lo que yo les decía. Es muy importante que tengamos nuestros documentos completos. Todos los documentos completos. Porque si no, no fluye. No va a correr tu operación. Y menos si estás presentando un documento por otro documento. Me pasó hoy día, por ejemplo, yo les cuento. Yo me fui hasta Comas y 2 días antes, la chica con quien estoy trabajando me dice, necesitamos hacer el contrato de un alquiler. Le digo, ¿cómo hago un contrato si no tengo ni la dirección? ¿Dónde me invento? No lo puedo hacer, le digo. Pero Fabiola, necesitamos, no voy a hacer el contrato porque no tengo la dirección. No, dice que es condominio tal. No, es que acá no hay que dice, tiene que ser claro. Necesito el número de partida, necesito la dirección, necesito muchas cosas para armar un contrato, ¿no? Entonces ya no esperábamos, la cliente estaba desesperada porque quería firmar, no me hicieron caso, no me hicieron caso simplemente por desconocimiento, no me hizo caso la otra gente, no me hizo caso la señora, no me hicieron caso. Llegamos a la notaría y en la notaría le dice, tu copia literal. Ah, ¿ya ves? No, pero antes, señora, antes. Ahora es toda identificación de propiedad por más legalización de firmas, copia literal. Ah, yo me di la vuelta. Yo les dije, ¿te das cuenta? Entonces, se pudo evitar el tiempazo que nos hemos tomado, se pudo evitar, ¿no? Que quede de experiencia. Si yo he venido hasta acá es porque ustedes mismas necesitaban escucharlo de las notarías. Y me han llevado a 3 notarías encima. No contentas, ¿ah? Imagínense, no contentas. Ya, yo estaba ahí, tranquila, tranquila hasta cierto punto, ¿no? Entonces, no se pudo realizar la firma, pero se tenía que avanzar. Entonces se tenían que esperar. Lamentablemente nos tomó más tiempo porque teníamos que... yo tengo el aplicativo, de repente ustedes también. Tengo el aplicativo de la SUNAR en mi teléfono. Y se sorprendió que yo saqué de mi teléfono la copia literal. En media hora me llegó. Que sí lo podía sacar, necesitaba la información, le digo. Entonces... esas cosas que a nosotros ya por experiencia no se nos pasan, ¿no? Pero a veces que la gente es desconfiada y no cree hasta que les pase y ya es recién, ¿no? Entonces, bueno, ya después hablé con la gente, ¿no? Entonces, indispensable, ¿no? Que tengamos una serie de documentos, ¿no es cierto? Que tener los documentos completos porque si no, de verdad, estamos perdiendo tiempo, ¿ya? Y la evaluación crediticia por parte del banco que te realiza, uno es el historial financiero. El banco evalúa el comportamiento del cliente en estas dos entidades, Infocor, Experian, pero ahorita lo que más se está trabajando es con Experian, que también es el Equifax. Experian, Equifax, Infocor, ¿no? Analizan la capacidad del pago del cliente si realmente le queda utilidad para cubrir las cuotas mensuales, lo que decíamos, ¿no? Y además también
analiza la relación deuda-ingresos, ¿no? Cuánto de ingresos tiene, cuánto de deudas tiene mensual, si va a poder cubrir de acá más adelante o no, cuál es la relación de la deuda de los ingresos. Entonces, indispensable. Y esto es lo que yo les he explicado. Presupuesto, ingreso, gasto. Ahí está bien claro lo que evalúan los bancos. Equifax. Y muy aparte, cada banco, cada entidad financiera tiene su score también interno. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, en Scotia tienen riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, hasta riesgo 8. Que si el cliente se ha demorado con 2 días de atraso en Scotia, ¿no? Puede pasar. Si se ha demorado 12 días en un mes, ya no califica. Interbank, por ejemplo, tiene otro sistema interno también que tiene un score. Por eso es que no solamente es Experian y Equifax, es cómo ha ido pagando el cliente su tarjeta de pago en esa entidad financiera. Y lo que demora un poco son las referencias, porque no basta con que ya toma mis boletas, toma mis pagos mensuales de los bancos y analízame. No, sino también tenemos que sacar referencia de la otra entidad financiera, cómo han sido sus pagos mensuales de esa tarjeta de crédito. Porque puede pasar lo que les estoy diciendo. Su fecha de pago fue el 15 de febrero y lo pagó en Interbank el 28 de febrero. Pero como lo pagó dentro del mes, no figura en Infocor, ¿te das cuenta? No figura en Infocor. Entonces, ¿pero dónde figura? En el sistema de Interbank. Entonces, nosotros necesitamos pedir referencias de cómo está pagando y cómo sacó eso. Ahí está, pues tienes que trabajar de la mano con un asesor financiero. ¿Te das cuenta que todo va de la mano? ¿Ya? Entonces, o si no, lo otro es que tu cliente te dé los últimos 12 meses sus pagos, ¿no? Que es un poco complicado porque no suelen guardar sus pagos, ¿no? Y más cuando los hacen por sus mismos aplicativos. Entonces, eso también siempre hay que decir al cliente, guarde sus pantallazos, registre, tenga una carpeta de pagos, ¿no? Entonces es indispensable eso, ¿ya? Milagros, dime, ¿me quieres hacer una consulta? Sí, adelante con tu consulta, Milagros. Bueno, lo que Milagros nos dé la consulta, ¿ya? Además, también tenemos que saber sobre tasaciones. Indispensable esto, ¿no, señores? Indispensable que aprendamos a revisar, ¿no? El valor comercial, la verificación de su legalidad, las condiciones físicas de la propiedad, ¿no es cierto? La tasación es muy indispensable. La formalización del crédito hipotecario, ¿no? Cómo el banco va a dar las condiciones del préstamo, a qué plazo, a qué tasa de interés, dónde se va a formalizar la firma del contrato, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora el registro de hipoteca cuando se inscribe en registros públicos? Todo eso te pregunta el cliente. Entonces nosotros estamos yendo armados a la guerra, ya sabemos esta información, pero realmente nos hemos preparado. A veces hasta por la experiencia creemos, ¿no? Que no, sí, no pasa nada, pero no todos los clientes son los mismos. Por eso les digo, antes de hacer algo hay que investigar y bien al cliente para ver qué es lo que le falta. ¿Ya? Y en el desembolso del crédito hipotecario, ¿ya? Hay que siempre notificar el desembolso. El banco va a notificar al cliente sobre el posible desembolso.
Hay bancos que te dicen ya no es necesario que vayas para la firma. Señor, ya con esta solicitud ya se le puede hacer el desembolso porque ya pasó la tasación, la evaluación, la aprobación, la carta de aprobación, todo tenemos. Así es que le vamos a enviar a su correo, ¿no? Que ya se está desembolsando el préstamo tal día. ¿No es cierto? Además, también te van a decir la transferencia de los fondos. El monto del crédito es transferido a la cuenta designada tal o cómo. Entonces esas cosas tú tienes que saber. Ya no vas a ir a última hora, ¿no? A pedir tu número de cuenta. Ya debiste tener, ¿no? Anotado los números de cuenta del destinatario, ¿no? Y a su vez también tienes que confirmar la recepción. El cliente va a confirmar la recepción de los fondos al banco. Una vez me pasó también que un cliente fue con un cheque y no pasaba los fondos. Y la otra señora dudaba, ¿pero tienes? ¿Tienes? Y no era de que tiene, sino que le habían aperturado otra cuenta, tenía como 3 cuentas y le habían jalado de una cuenta donde no tenía fondos. Y el señor se asustó porque todo su dinero lo tenía ahí, el comprador, ¿no? Entonces, no es que no tenía fondos, sino que la cuenta de destino donde él retiraba el efectivo, no, obviamente no tenía fondos, pero era por el número de cuenta. Porque tú puedes tener una sola tarjeta de crédito o de débito con varias cuentas, ¿no? Si sabían eso. No necesitas tener una tarjeta para cada cosa, ¿no? Entonces, por eso es necesario la confirmación de, ¿qué cosa? De la recepción, ¿ya? Y además debemos explicar a nuestros clientes que tienen la facilidad de hacer pago de cuotas y amortización de crédito, ¿sí? Pueden hacer ellos una amortización dependiendo de los ingresos que tengan, ¿no? El cliente puede realizar pagos mensuales de la hipoteca conforme esté en el contrato o también puede hacer una amortización gradual, ¿no? Hay que también explicarles que puede hacer una amortización a capital, a los intereses o a la reducción de plazo. Son 3 cosas. Sí, porque ya se endeudó 25 años. Bueno, pues ya se endeudó 25 años, ahora hay que ayudarlo a que lo pague en menos tiempo. ¿De qué manera? En el banco no te van a explicar, créeme, ¿no? Pero en una consultoría sí te van a explicar esto, ¿ok? Y las oportunidades de pago extra. Se pueden aprovechar oportunidades para realizar pagos adicionales, ¿no? Reducir el plazo de la hipoteca, lo que les decía, pues, ¿no? Por ejemplo, las personas con empresas, cuando hay campañas, ¿no? Día de la Madre, Día del Padre, tienen buenas ventas, ellos van y amortizan, pero no los direccionan, ¿no? Y te llaman y te dicen, oye, ¿qué es lo que hago? Mira, necesito abonar, necesito 50.000, quiero devolver este dinero. ¿Cómo puedo hacer? Entonces ahí, enséñame tu cronograma y ahí les explicamos, mira, haz amortización de capital porque te va a reducir menos intereses o haz amortización a intereses o al plazo, ¿no? Entonces hay que saber explicar también esto, ya el pago de las cuotas. Y también pueden hacer la pregunta al funcionario de créditos al momento del desembolso. Muy importante que nosotros siempre, sino que la gente no pregunta. Nunca te preguntan sobre las amortizaciones, ¿ya? Y bueno, algunas conclusiones y recomendaciones para un seguimiento exitoso para los créditos hipotecarios es que siempre haya coordinación. Mantener una coordinación de verdad, créanme, es clave, clave entre todas las partes involucradas. Banco, cliente, agente inmobiliario, comprador y nuestros aliados, que son todos los profesionales involucrados, ¿sí o no? Comunicación efectiva.
tener claro nuestros canales de comunicación. Podemos hacer un grupo de WhatsApp para no hablar distinto, porque a veces el agente inmobiliario que comparte la propiedad trae uno al comprador, otro al vendedor y uno le dice A y el otro le dice B y a las finales no se comunican bien. Entonces mejor conversamos entre agentes, nos ponemos de acuerdo y le transmitimos la información, porque eso también es un error que cometen muchas personas. Y tan solo el hecho de no haberse comunicado bien, ¿ya? Y no menos importante, y si siempre lo repito, la documentación exhaustiva, ¿no? Documentación que nosotros debemos presentar para que fluya nuestro crédito hipotecario, para que no nos estén floreando, como le digo yo, ¿no? Para que no nos estén diciendo, sí, pero ya lo voy a presentar, ya te voy dando estos documentos. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos de ustedes van a hacer esta práctica de la evaluación a sus clientes? A ver. Quienes se comprometen a hacer un seguimiento constante a su crédito hipotecario. ¿Mm? Así es, documentos actualizados. Muy bien, Ramiro. Solo Ramiro, ¿ah? José también. ¿Nadie más, chicos? ¿Nadie más? No, entonces es importante que hagamos un seguimiento exhaustivo a nuestros clientes. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Y nada, gracias. Ahí les dejo mi teléfono, mis datos para cualquier duda, consulta, ¿ya? Para asesorías, ahí estoy para poder ayudarlos, chicos. Así que gracias por conectarse el día de hoy. Hemos estado 2 horas de conocimiento así fuerte, exhaustivo, ¿sí o no? ¿Les gustó la presentación o no? ¿Mm? Gracias, gracias a Excelente. ti. Chicos, prendan sus cámaras, a ver, para vernos, para tomarnos una fotito con una sonrisa, colinos. A ver, nadie quiere prender sus cámaras, ¿qué ha pasado? Ahí está, Elita, carambas. Muy bien. ¿Quién más? ¿Nadie más? Nadie más quiere. ¿Qué pasó, chicos? No quieren prender sus cámaras. A ver, a ver. Pausar compartición. Creo que es esto. Muy bien, muy bien. Solo está Elita y nadie más quiere prender la cámara. Muy bien. Nadie más va a prender su cámara, Elita, así que tú eres la afortunada. Te ganaste un reporte de Equifax. Así que nos mandas ahí, nos mandas, ¿ya? Muy bien, chicos. Gracias, gracias por estar presentes el día de hoy. Y nada, conmigo hasta la próxima. Gracias. Nos estamos viendo ya para cualquier consulta o duda, no duden en escribirnos. Que tengan una linda noche. Gracias, Bendiciones, que adiós. les vaya bonito. Buenas Eh, noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Cuídense, nos Ya. vemos. Hasta Bendiciones. luego, Gracias. gracias. Chao, chao. Buenas Gracias. noches. Gracias. Bendiciones. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí está, Lisette. Chao, Ya. chao. Nos vemos. Nos vemos. Buenas, buenas noches. Ya. Nos vemos, chicos. Buenas noches. Gracias. César, buenas noches.